En nombre del Programa de Desarrollo Gerencial de la Dirección de Extensión Universitaria, les doy la más cordial bienvenida a la charla Aprendiendo a Proyectar mis Finanzas, actividad que se lleva a cabo en el marco del programa Emprendex Virtual, esto mediante la iniciativa de los miércoles empresariales. Esta tarde nos acompaña la especialista Hazel Mendoza Zúñiga. Ella es licenciada en Administración Financiera y actualmente está cursando también el grado de licenciatura en Educación Técnica. También cuenta con una trayectoria bancaria de más de 12 años, tanto en la banca pública como en la privada. Y en los últimos años se ha enfocado en la atención a pymes en la unidad de banca para el desarrollo, en el análisis de crédito y ejecutiva de cartera de seguimiento de crediticio de los mayores clientes de la institución. Además cuenta con experiencia en asistencia técnica en pymes, en temas financieros desde el año 2015 y también brinda talleres y capacitación presencial a los emprendedores desde el año 2016 hasta la fecha. También ha estado en la conducción radial en programas para mujeres emprendedoras del 2018 al 2019 y es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Emprendedores de Costa Rica, ASECRI, desde el año 2020. Antes de darle la palabra a Hazel, les quiero comentar a quienes nos acompañan esta tarde que si les surge alguna duda o un comentario durante la actividad, por favor no la hagan llegar por medio del chat. Una vez finalizada la exposición de la especialista, se les estará dando respuesta a las consultas. Muy buenas tardes, Hazel, bienvenida. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, Isa, y muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta tarde, en esta charla que con todo el amor y de todo corazón, pues espero que sea de muchísimo provecho para cada uno de los negocios de ustedes, puesto que siempre la parte financiera es súper importante. Entonces, bueno, pues la charla del día de hoy va muy enfocada hacia eso, hacia la parte de proyectar, hacia la parte de cómo yo puedo hacer crecer un poco más mi negocio basado en los números. Entonces, bueno, voy a mostrarles un poco aquí la agenda. Y pues lo primero que vamos a iniciar es con un reto. Bueno, antes del reto, sí, si tienen papel y lápiz a mano, pues sería mucho mejor porque hoy vamos a trabajar dos métodos de proyección de ventas y pues es bueno que hagan el ejercicio de una sola vez para cada uno de sus negocios. Entonces tenemos el reto, ¿verdad? Que más o menos son como 3 minutos lo que tarda, entonces hay que estar muy atentos a lo que les voy a mostrar en un momentito. Y voy a hacer un breve repaso de lo que es la parte de planeación. Hace 22 días estuve con una charla por acá que de paso les invito a verlo por medio del YouTube del programa gerencial, donde se extiende un poco más lo que es la parte de planeación financiera y pues todos los pasos que hay que hacer para que puedan ustedes trabajar su negocio basados en la planeación. Vamos a hablar sobre qué son las proyecciones. Bueno, proyectar, ¿por qué? Porque hay una adecuada toma de decisiones que tengo que tener en mi negocio. Algunas cuentas que son claves dentro de las proyecciones. Vamos a hablar los dos métodos, el run rate y la tasa de crecimiento medio. Vamos a hacer un ejemplo y por supuesto la práctica. Entonces, les invito entonces, por unos momentitos, poner atención a este video y pues ya retomamos lo que es la... Hola, soy Sandrine Santiago de Caritech. Hoy os voy a presentar un juego sobre las 5 S. Tienes 25 segundos para descubrir la secuencia de números desde el 1 hasta el número 49, en orden cronológico. Primero encontrarás el 1, luego el 2, etc., hasta llegar al 49. Haremos este ejercicio varias veces, desarrollando los pasos de las 5 S. Iremos apuntando cada vez hasta qué número hemos llegado. Yo pongo en marcha el cronómetro. ¿Preparado? ¡Ya! El 1 está aquí.
¿A qué número has llegado? Bueno, vamos a ver si podemos mejorar el tema. Queremos los números del 1 al 49, pero en la hoja vemos también aparecer los números de 50 a 99, que en realidad sobran para el ejercicio. Lo haremos otra vez. Tienes de nuevo 25 segundos para descubrir la secuencia de números desde el 1 hasta el número 49. Pero esta vez hemos quitado los números no necesarios para este ejercicio. ¿Preparado? ¡Ya! El número 1 sigue aquí. ¿Qué tal? Mejor, ¿eh? Pero no creo que estás aún muy satisfecho del resultado. Lo haremos otra vez, pero te explico primero una pauta para encontrar mejor los números. Vamos a imaginar una cuadrícula encima de los números. Verás el 1 por aquí, el 2 en esta zona, el 3 en esta, el 4 en esta, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y luego otra vez el 10 aquí, el 11, etc. Siguiendo este orden visual. ¿Preparado? ¡Ya! Esta vez te has superado y has llegado a un número más alto, pero no suficiente. Recuerda que tenemos que llegar hasta el 49, del 1 al 49. ¿Y ahora qué? Hemos quitado los innecesarios. Hemos ordenado los números de una forma lógica. Muy bien, ¿cómo me les fue? Estos retos siempre nos ponen a pensar un poco sobre la cuestión del orden, ¿verdad? De cómo muchísimas veces necesitamos de verdad tener las cosas, cada cosa en su lugar, ¿verdad? Para poder que las cosas, hacer que las cosas fluyan de una manera muchísimo más fluida, que podamos organizarnos. Entonces, ahora vamos a hacer la siguiente, vamos a contestarnos y reflexionar con las siguientes preguntas. ¿Conocemos cuál es el crecimiento de ventas que tenemos para el próximo mes? ¿Conozco cuál es la proyección de gastos para los próximos 3 meses? He trabajado en eso. ¿Realizo cálculos de proyección con el método Run Rate? ¿Conozco qué es eso? O tal vez he realizado algún tipo de cálculo de proyección con el método de tasa de crecimiento medio. ¿O conozco inclusive la proyección de mis ingresos a 3 meses? Bueno, si no es así, no se preocupen. Esto es parte del crecimiento y es parte de lo que vamos a ver hoy acá en la charla. Hay algo que es muy interesante y por eso es que vamos a hacer un breve repaso sobre la parte de planeación. Digamos, hay 3 conceptos muy importantes dentro de las empresas, que es la parte de planear, tener un plan general, el plan empresarial y el plan financiero. Entonces, ¿qué es cada uno de eso? Bueno, la planeación, así brevemente, es un plan que nosotros vamos a trabajarlo de una manera muy metódica, organizada y normalmente esos tienen un gran plazo que trabajarse, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para poder tener un objetivo determinado. Y pues obviamente este tipo de planes se pueden aplicar desde la parte económica, la investigación científica o el funcionamiento de una industria, bueno, en fin, esto es un plan en general. Pero ¿qué es un plan empresarial? Bueno, un plan empresarial también sigue este mismo lineamiento que es la parte metódica, la parte de organización, pero lo que buscamos a través de este plan empresarial es precisamente establecer objetivos que me hagan llegar a alcanzarlos a mi empresa. Es abrirnos caminos. ¿Para qué? Para alcanzarlo, esos objetivos, pero mediante estrategias y tácticas. A veces muchísimos de los empresarios dicen, yo quiero crecer, pero nunca trazan una ruta ni un camino, ¿verdad? Es como cuando nosotros vamos a ir, por ejemplo, a playas del Coco. Entonces nosotros sabemos que hay un camino que recorrer, que probablemente por la cantidad tan larga de horas que vamos a requerir en el traslado, pues vamos a tener que hacer unas ciertas pautas.
Y pues eso es exactamente lo mismo con las empresas. Muchísima gente sabe a dónde quiere llegar, pero no sabe en qué camino. Y eso es lo que busca y lo que necesita trabajarse por medio del plan empresarial. Ahora, ¿por qué un plan empresarial? Sé que tiene que ver el plan financiero con el empresarial. Lo tiene que ver todo, todo. Porque siempre les hago la comparación de que las finanzas se convierten como en el solcito, como en el mundo, ¿verdad? De la empresa, porque de ahí parten, digamos, todos los presupuestos, de ahí parte lo que yo necesito invertir, de ahí yo necesito tener dineros que vayan, digamos, a la parte de producción, yo necesito tener dinero para poder hacer la parte publicitaria, yo necesito para comprar materia prima, yo necesito para pagar la parte de planillas, en fin, la parte empresarial va muy ligada con el plan financiero, no pueden ir desligadas unas de otras y tampoco podemos quedarnos meramente en el plan empresarial sin dejar de medir la parte financiera. ¿Y qué es lo que yo voy a medir con la parte del plan financiero? Bueno, esas metas, pero que me van a representar la base de toda la actividad económica de la empresa. Ahora bien, ¿por qué yo debo planificar? No, hombre, es que pereza, agarrar un rato y sentarme y exponerlo tal vez en un papel o con solo que lo tenga aquí. No, debemos de planificar porque hay un montón de beneficios para cada una de las empresas que podemos explotar, como por ejemplo el aumentar las ganancias, el tomar decisiones más asertivas, tomar decisiones con datos, porque normalmente la gente toma decisiones con lo que pasa alrededor, pero resulta que se nos olvida que la parte numérica es muy importante porque ella me va a arrojar como una fotografía, mes con mes, cuando se hacen los cierres, cuando yo hago balance de mi negocio, a partir de ese momento los números me pueden decir hacia dónde yo necesito ir. Hace un tiempo, había una señora que se le estaba ayudando en una asistencia y resulta que ella realiza su flujo de caja, que en realidad es una práctica muy buena para cada uno de los negocios, saber cuáles son sus ingresos y por supuesto cuáles son los gastos y medirlos mes con mes. Y no se había dado cuenta que la mayoría de dinero ella lo había invertido, pero en la parte de hacer un galerón, porque ella lo que hacía era sembrar hidroponía. Y resulta que esta señora se asustó mucho cuando vio los números. Y yo le decía, no te asustes, tranquila, porque digamos más bien, no hay empresa que en la vida no haya dejado de tener un número rojo. Todas las empresas en algún momento han tenido un número rojo. Pero lo más importante, o sea, lo triste sería, digamos, que esos números rojos se mantengan durante mucho tiempo y que más bien los empresarios terminen sacando dinero de su bolsillo porque la empresa realmente no está siendo rentable. Pero en este caso, lo que ella no se había dado cuenta es que estaba invirtiendo tanto que por eso su flujo de caja, su flujo de efectivo se había convertido en negativo. Entonces, ¿qué hizo la señora? Uy, si tengo tanto invertido ahorita en este momento en mi empresa, en activos, lo que voy a hacer en realidad es que voy a emprender una nueva táctica a la hora de vender mis productos. Entonces, esta oportunidad de los números, esta oportunidad de planificar, permite que no solamente yo vea el agujerito negro que hay tal vez en la pared, sino que más bien me hable todo un mundo, todo un universo. ¿Por qué? Porque en ese momento ella podía haber hecho más promociones en su negocio, pudo haberse aliado con otros brazos de ventas, pudo perfectamente buscar otro tipo de soluciones para su negocio para poder revertir esos números rojos que en realidad era parte de lo que ella de cómo estaba manejando su dinero. ¿Por qué también tengo yo que planificar? Porque yo aprendo a invertir con muchísima inteligencia. Cuando yo ya sé el rumbo que yo llevo de mi negocio y cuando yo ya sé cuáles son las metas definidas, entonces va a haber un momento en el que yo también en mis balances voy a empezar a ver cómo ese flujo efectivo empieza a subir y subir y entonces ahí es donde yo empiezo a planificar qué es lo que yo necesito. Temprano estaba leyendo El Financiero y estaba viendo que le hicieron una crónica a estos famosos paleteros. Y parte de lo que ellos llegaron a la quiebra antes de los 5 años, en realidad ellos tuvieron 3 años en el mercado y estaba leyendo que sí, que parte de lo que los hizo que quebraran
fue porque ellos empezaron a crecer desmedidamente. Entonces, o sea, ya el segundo año de que ellos les estaba yendo muy bien, decidieron meterse en un crédito grandísimo porque hicieron una planta de 400 metros cuadrados. Pero no supieron llevar ese norte y ahí fue donde vino el parte del caos de ellos. Bueno, entre otras más acciones, ¿verdad? Como por ejemplo que ellos estaban contando que también pues, se había ido un socio estratégico y que administrativamente habían cosas que no estaban sucediendo, que no estaban bien para ellos. Y pues en realidad el crecer muchísimas veces es muy emocionante, muy lindo para una empresa, pero cuando la planificación se nos sale de las manos desmedidamente, es cuando entonces nosotros podemos correr incluso este riesgo, ya no solamente de ver el éxito que teníamos en 1, 2, 3 años, sino que más bien al cuarto año, ¿verdad? Se nos puede venir. Entonces hay que saber también planificar. El modelo de ellos se basó mucho en las franquicias y en la emoción del crecimiento abrieron muchísimos puntos. Parte de su producto, como fue algo innovador, pues también resultó que muchísima gente empezó a trabajar los helados artesanales, las paletas, y en ese momento, pues, donde entró la competencia, era un producto caro, y más que el producto caro, ellos no planificaron la parte de crecimiento, pero la parte de los gastos no fueron planificados y se les salió desmedidamente. Entonces, la planificación es básica, es uno de los pilares de las empresas. Bueno, ¿por qué también tengo que planificar? Porque hay que rentabilizar mi negocio, porque puedo administrarlo mucho mejor, porque también me va a ayudar a crecer, que eso es lo que siempre queremos nosotros, crecer, crecer, crecer. Me va a permitir también tener una mayor penetración en el mercado desde el momento en que yo planifico, controlo mis procesos y pues también puedo desarrollar nuevos productos, estrategias o las alianzas comerciales que yo necesito para poder ir poco a poco avanzando en mi negocio. Hazel, ¿y qué áreas yo tengo que planificar? Bueno, todas. Desde la parte de mis ingresos, la parte de mercadeo y ventas, mis gastos yo los puedo planificar, mi periodo de producción, mi parte de costos, las compras, aún las partes de contingencias yo las puedo planificar. Todo lo puedo planificar en mi empresa. Y bueno, tal vez vamos a avanzar un poco más porque esto era como un pincelacito de lo que vimos la charla pasada y nuevamente los invito a que puedan escucharla. Pero ahora, ¿por qué, Hazel? Usted me está hablando de planificación empresarial, después me habla de una planificación financiera. Porque resulta que para yo poder proyectar mi empresa, para yo poder proyectar mi negocio, yo necesito de esas dos pilares de la planificación general, que es la que me va a tirar todos los lineamientos generales de la empresa, también la parte financiera, que es la que me va a dar ese brazo, pero yo basado también en este plan es que yo voy a trabajar esa proyección financiera. Ahora, ¿por qué también yo necesito esa proyección financiera? Porque yo necesito tener un orden dentro de mi negocio. Si soy pequeñito, llevar por lo menos mi flujo de caja, llevar en mi cuadernito o en mi libreta de anotes cuáles fueron mis gastos, cuáles fueron mis compras, cuáles fueron mis horas de trabajo, en qué maquinaria yo he invertido. Todo este tipo de información es clave también para yo poder proyectar. ¿Por qué? Porque las proyecciones es un instrumento. Hay muchísimas variables que trabajar para la proyección financiera y es un instrumento que lo vamos a usar para controlar, para tomar decisiones y sobre todo, pues, para basarme en una situación ahorita o de años anteriores para yo poder pronosticar ingresos, gastos, la parte de inversiones que voy a tener en la empresa o el negocio durante algún tiempo determinado. Entonces, ¿por qué? ¿Cuáles son las ventajas de por qué yo puedo proyectar mi negocio? ¿Por qué yo debería de proyectar mis finanzas? Primero, porque me permite crecer. En el momento que yo ya tengo los números bien medidos en mi cabeza, cuando yo ya puedo ver y exponer en la mesa cómo está mi situación financiera, en ese momento yo puedo empezar a crecer. Por ejemplo, muchísimas personas, bueno, la mayoría de empresas pequeñas, obviamente lo que nos interesa es vender, vender, vender. Pero no es vender por vender. No es solamente, digamos, planificarme a que si
doña Juana llegó y me pidió un servicio o un producto, yo solamente me limito a vender ese producto o ese servicio, ¿verdad? Sino que más bien también basado en las proyecciones que yo tuve con los históricos de atrás, yo puedo decir, mira, para el mes de enero del 2021, basado en la información que yo recibí de enero del 2020 y enero del 2019, yo puedo saber más o menos cómo me puedo proyectar, cuál va a ser más o menos mis ingresos en ventas o cuántas más o menos son las unidades que yo voy a necesitar para producir. Entonces, eso me va a llevar a una acción de crecimiento. ¿Por qué también yo tengo que aprender a proyectar? ¿Por qué es importante proyectar en mi negocio? Porque me permite medirlo. Entonces yo ya sé que en el 2019 yo tenía 1 millón de colones de ingresos, en el 2020 tal vez no me fue tan bien por la cuestión del mercado, cómo se movió, pero si yo llego a tener un balance o un número, porque normalmente las empresas, eso es una muy buena práctica que hoy también les quiero recomendar como tip, que es hacerlo por porcentajes, porque los porcentajes son números más concentrados y nos permiten ver de una forma muchísimo más clara si una empresa está creciendo o si tal vez hay un decrecimiento. Entonces, si yo crezco, puedo revisar cuáles han sido mi fórmula de éxito para poder seguir creciendo. Pero si también hay un declive, entonces yo puedo decir, algo está pasando. Y entonces puedo empezar a decir, ¿es mi empresa? ¿Es la forma en que estoy administrando? ¿O es el entorno? ¿Verdad? Como en este año que la mayoría de personas pues se vieron afectadas por el entorno. Entonces, yo necesito ir midiendo. Así como empresario que soy, no importa si en lo pequeño, en lo mediano, en lo grande, siempre los números son básicos, siempre las proyecciones son básicas, siempre medir cómo estoy es importante para poder entonces tener parámetros y decir, ah, sí, yo en realidad trabajé muy bien la parte de marketing, pero necesito mejorar la parte de mis gastos. O estoy muy bien en mi parte de los gastos porque he podido tal vez llegar a buenos entendimientos con mis proveedores o pude tener un buen ahorro significativo que me permitiera comprar más material o me permitiera invertir en mi negocio, pero tal vez tengo descuidado un poco la parte de ventas y creo que tal vez puedo este año tocarle la puerta a alguna otra persona de mi localidad para que mi producto o mi servicio también sea mostrado en otros lugares, ya no solamente en la parte local, sino extenderme un poquito más. Que si soy de San Ramón, ¿por qué no puedo yo moverme un poco más hacia Palmares? O me puedo ir a Grecia. Entonces, este tipo de estrategias se ven cuando uno puede lograr medir el negocio. Entonces, de esa manera también puede uno establecer metas de una manera más tangible. ¿Por qué? Porque eso es lo que necesitamos. Lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se mejora. Esa ha sido como el común denominador en los negocios. Por eso es la importancia de proyectarme. También, pues obviamente porque voy a controlar mi negocio, ¿verdad? Entonces yo le puedo decir, cuando yo ya tengo personas que me puedan ayudar, mira qué raro, yo antes tenía 1,200 unidades de producción por mes, algo está pasando. Entonces, incluso hace un tiempo hay una empresita que tiene una empresa que vende helados y yo les compré una cajita, ¿verdad? Resulta que dentro de la cajita venían menos cantidad. Y yo dije, yo se los voy a hacer saber porque, bueno, habían hecho todo un boom en redes sociales. Entonces, de verdad, les hablé a ellos y cuando nos llamaron de regreso, me estaban diciendo que muchas gracias por haberles reportado, porque resulta que tal vez un heladito no iba a ser para mí un acabose. Pero digamos, yo pensé un poco más allá en qué pasó, porque ellos trabajan por lotes de producción y resulta que al tener ese control de negocio, ellos se dieron cuenta que había una persona dentro de su organización que les estaba como quitando por ahí heladitos. No sé si se los comía, no sé si los guardaban una hielera y tal vez se los llevaban, no sé, pero sí estaba sucediendo eso. Que o sea, que más bien al tener ellos el control, ellos podían entonces determinar a ver qué estaba sucediendo al interno de su negocio. Muy bien. Y bueno, ¿qué cuentas claves debo yo de proyectar?
Bueno, hay muchísimas cuentas súper claves, como por ejemplo la parte de ventas. La parte de ventas yo la puedo proyectar. Yo también puedo proyectar la parte de los gastos, y aquí quiero entrar un poquitito con un tip, Hazel, ¿por qué aparece ese 30% ahí y tal vez no aparece en la parte de ventas o la parte de ingresos e inversiones? Porque resulta que en la parte de los gastos es recomendable que los gastos administrativos no superen el 30%. Por eso hablábamos de la parte de hacerlo por medio de porcentajes. Porque muchísimas veces vemos el gran pastel y vemos los ingresos grandísimos, ¿verdad? O sea, o de una balanza u otro, pero cuando ya llegamos a medirlos, de repente que puede hacer que esos gastos estén comiendo la parte de las ventas. ¿Y cómo nos damos cuenta? Nos damos cuenta solo si nosotros estamos midiendo la parte de los gastos, y lo hacemos numéricamente. Cuando vemos el trozo del pastel, nos damos cuenta si hay más gastos que ingresos. Y cuando hay más gastos que ingresos, pues realmente tal vez no se rentabiliza mejor, o inclusive hasta hay pérdidas en los negocios. ¿Qué más puedo yo proyectar, Hazel? Yo puedo proyectar los gastos trimestralmente, lo puedo hacer mensualmente, lo puedo hacer anualmente. Una buena práctica de proyección abarca todo un año. Pero para eso tenemos que tener también registrados al menos 1 o 2 periodos atrás para poder hacer un comparativo entre uno u otro, lo que estábamos hablando ahora, año 2019, año 2020, año 2018, 19, para poder proyectar el 20. Y por supuesto también la parte de las inversiones, como lo estábamos hablando hace un ratito. Las ventas, las proyecciones de ventas van muy, muy de la mano con la parte de los ingresos. ¿Por qué? Porque recordemos que las ventas es el motor de mi negocio. Si no hay ventas, no hay ingresos. Si no hay ingresos, no hay negocio, ¿verdad? Entonces, el proyectar las ventas a mí también de alguna manera me va a ayudar a proyectar la parte de los ingresos. Tal vez hoy no vamos a hablar precisamente de la proyección de ingresos, porque quiero que hoy se lleven de verdad dos herramientas, y quiero que también lo trabajen de verdad con los números que ustedes tienen aquí en su mente, o si los tienen en su computadora o los tienen a mano, sería ideal. Pero sí quiero trabajar la parte de ventas porque ya casi cierra el año, y porque es una muy buena oportunidad que desde ya empiecen a hacer el ejercicio para que en el año 2021 ustedes ya pueden ir haciendo proyecciones, y basada en esas proyecciones, por supuesto, también decidir cuál va a ser la mejor estrategia que van a trabajar en el negocio. Y por supuesto las inversiones también, porque si yo tengo una buena proyección de ventas y inversiones, si necesito nueva maquinaria, si necesito nuevo equipo, si necesito tal vez arreglar más bien la maquinaria que yo tengo, todo este tipo de información es gracias a la parte de la proyección. Y ahora, ¿cuáles serán los pasos para proyectar? Bueno, sí tenemos unos pasos que nos van a ayudar a nosotros en la parte de la planificación, de la proyección. El primero y uno de los más importantes es el orden financiero. Es importante la parte de legalización, es muy importante saber que tengo que ganar yo como empresario, pero también mi empresa tiene que ganar. Entonces, empezando por ahí, dejamos de caer en el error que muchísimos empresarios caen cuando son pequeños. Entonces, las finanzas de la casa son las mismas que de la empresa, y las finanzas de la empresa son las mismas de la casa. Entonces, ¿cómo cuesta de verdad muchísimas veces ver cuál es el verdadero balance que hay en mi negocio? Si realmente mi negocio está siendo rentable o no. Esos son de los primeros pasos que tenemos, en los que tenemos que trabajar, y no es costoso. No es costoso porque lo primero que yo tengo que hacer, aparte de la motivación que va a venir a mi vida porque estoy trabajando y estoy ganando y está ganando mi empresa, es esa separación básica, ¿verdad? Gana la empresa y gano yo. Y ganan también las personas en caso que sean más de una persona, ¿verdad? Ganan todos. Entonces, ese orden es fundamental. Luego la parte de planificación, el establecer metas y actividades principalmente, porque muchísimas veces quedamos solo en la meta, pero no ponemos fechas, no ponemos montos,
no sabemos quiénes son los responsables, de qué actividad, y aunque a veces es uno solito, ¿verdad? Uno no saca el rato para planificar, para sentarse, para evaluarse, porque nos enfocamos más en la producción, porque nos enfocamos más en las ventas. Y esto es importante. Si yo quiero proyectar, necesito también la parte de planificación. ¿Para qué? Pues sí, para llegar a este tercer paso, que sería el paso de la proyección. Entonces vamos a ver este primer ejercicio que se llama el método de tasa de crecimiento medio. Entonces ahí pueden ya empezar a hacer el ejercicio, voy a explicarlo, después vamos a ver un ejemplo práctico y me gustaría después que me compartan en el chat cuando ya llegue su momento si lograron hacer el ejercicio o no lo lograron hacer, porque para eso estamos acá, para que hoy entendamos estos dos métodos y los podamos aplicar. Entonces, ¿qué mido yo con la tasa de crecimiento medio? Suena como muy, muy difícil, pero en realidad no. Medimos datos de un periodo anterior. Ese periodo anterior de las ventas, que en este caso estamos hablando de las ventas, pueden ser en semanas, en meses o pueden ser en años. Entonces, lo que medimos es un cierto periodo que yo necesito para utilizar este método. Yo necesito tener muy claro, primero, un periodo de ventas, que en este caso lo vamos a hacer mensuales. Y necesito una tasa de crecimiento de ventas. Uy, Hazel, ¿y cómo yo lo voy a establecer? Bueno, yo puedo, si yo no lo tengo medido ahorita, porque esto normalmente se mide, como les decía, con periodos anteriores, yo puedo establecer una tasa de un 5% e inclusive son 10%, ¿verdad? Y entonces esta tasa viene así. Vamos a agarrar las ventas, una venta mensual, vamos pensando ahorita, más o menos puede ser en el mes estamos en noviembre, octubre, tal vez en septiembre, o octubre, que es lo más cercano. Entonces, esas ventas las vamos a multiplicar por la tasa de crecimiento más 1. Y eso me va a dar el aproximado de las ventas del próximo mes. Entonces, vamos a verlo. Vean que no es difícil, vamos poquito a poco. Vamos a imaginarnos que tenemos a los Piratas Felices. Resulta que ellos son una empresa dedicada a fiestas infantiles y llevan su show de payasitos y venden las besas dulces y les llevan los inflables y demás. Pero ellos están realizando un análisis de su empresa y se dan cuenta que el crecimiento mensual en el último año había sido entre un 17, un 18%. Por ello, ellos dicen, voy a ser realista. Yo no puedo decir que voy a crecer el doble. Puede ser que sí, pero más o menos ellos dicen, no, voy a considerar que debería crecer un 20%. Hazel, ¿dónde saca ese 20%? Estamos hablando que si hay un promedio entre el 17 y el 18%, que ya históricamente me venían diciendo que es eso, entonces es muy lógico que haya un 17 y un 18 por datos numéricos, por datos históricos. Entonces, yo quiero crecer un 2% más los siguientes meses. Entonces, si el mes anterior, y vamos a imaginar ahorita que ese mes anterior él tuvo 250,000 colones de ingresos. Muy bien. Entonces, recordemos la fórmula. Las ventas mensuales, que en este caso son los 250,000 colones, y eso lo multiplicamos. El 1 más el porcentaje de crecimiento de ventas, que es lo que ya habíamos establecido, que es un 20%, y entonces vamos a ver cuánto va a ser el crecimiento, 300,000 colones. Entonces ahí tenemos la fórmula. 250,000, sumamos 1 más 20%, que nos va a dar 1.20, y al multiplicarlo me va a dar 300,000 colones. Entonces, ese 2% que voy a crecer, ¿cuánto me va a significar? Los 50,000 colones más de lo que yo ya venía trabajando entre el 17 y el 18%. Por favor, me gustaría saber si en el chat están claros, si no volvemos a retomar el ejercicio, porque basado en es que quiero que tomemos unos minutitos para poder hacer el otro. Entonces, Isa, tal vez le agradezco si ahí nos dicen algunos si le quedó la fórmula, no le quedó clara. Gracias, Hazel. Vamos a ver.
por el momento están poniendo que sí les quedó claro. Perfecto, perfecto. Entonces, ahora seguimos. Pensemos cuál fue el monto de ventas del mes pasado. Hagamos el ejercicio práctico. Eso lo tenemos como a la manita, ¿verdad? Porque es el mes de octubre, entonces ya sabemos cuánto vendimos. Ahora vamos a establecer un porcentaje de crecimiento. Les voy a poner, por favor, que hagan el 5%, un 5% de crecimiento. Y apliquemos la fórmula. Recordemos la fórmula. Las ventas del mes pasado por 1.05, que en este caso sería el 5%, y eso me va a dar las ventas del próximo año. Bueno, vamos a hacer así rápidamente Me gustaría saber cómo les fue. ¿Pudieron hacerlo? Ahí sí me ponen en el chat, se los agradezco, ¿verdad? Si les quedó bien ahí. Una persona pone que le dio 375,000. Ah, muy bien, muy bien. Y eso con solo un 5%, ¿verdad? Por cualquier cosa, Hazel, hay una consultita, dice, buenas tardes, es decir, siempre se proyecta con un 1% mensualmente. No, digamos, la fórmula lo que nos va a decir es, ese 1 nos va a significar, vamos a ver, si yo lo multiplico solo por el porcentaje de crecimiento, la fórmula me va a dar diferente. Entonces ya estos son fórmulas matemáticas, ya esto ya está establecido. Entonces es como cuando en el colegio usted le dicen, tiene que sumar o dividir, ¿verdad? Entonces esta es la fórmula, siempre va a ser 1, el 1 más, y ese es el porcentaje de crecimiento, es lo que realmente, el factor determinante para yo saber cuál es el crecimiento de mis ventas. Entonces, ventas mensuales por 1 más el porcentaje, y eso me da las ventas del próximo mes. Entonces, no sé si con eso ya quedamos claros, ya eso es algo más de fórmula. Otra cosa que es importante, digamos, con respecto a estos tipos de métodos, es que todos van medidos en matemática. Por eso es que la matemática es fundamental en nuestros negocios. Tal vez no vamos a hacer fórmulas elevadas, las existen, pero estas fórmulas son entendibles y son fórmulas que nos van a ayudar muchísimo a nosotros para poder estar proyectando nuestras ventas, ¿verdad? Y digamos, cuando ya tenemos estados financieros, ahí sí se nos complica, verás que un poquito más la parte de los cálculos, porque la parte, digamos, de los estados financieros nos empiezan a medir por índices y ya son otras variables totalmente diferentes. Entonces, y esas nos miden todo, nos miden desde, digamos, la rotación de inventarios, nos miden el endeudamiento, nos miden la liquidez de la empresa, nos miden también la parte de ventas, nos miden cómo estamos de capital. Entonces, hay muchísimas variables, muchísimos índices que pueden ser medidos a través de los estados financieros y que tienen tal vez fórmulas matemáticas un poquitito más complejas que esta, pero toda fórmula matemática ya está establecida y nos va a ayudar entonces a hacer estas mediciones importantísimas para nuestro negocio. Entonces, quedamos claro con la tasa de crecimiento medio. Eso es uno de los métodos que hoy quería yo enseñarles a todos ustedes. Tenemos el otro método que vamos a pasar, que se llama el método Run Rate. Resulta que este método también me va a ayudar a medir a mí me va a ayudar a medir mis ventas también, pero lo va a hacer de una manera un poquito diferente. En el anterior yo trabajé con un porcentaje, pero en él me va a sacar un promedio y por eso sí es necesario los periodos anteriores. En el run rate es necesario que yo esté ordenado y es necesario que yo lleve periodos anteriores, porque si yo no los tengo medidos, entonces yo no puedo hacer este método. Y entonces, ¿qué necesito yo para esto? Por supuesto, tener un total de ingresos durante un periodo que puede ser un año y que debería ser generalmente un año para poder yo proyectar el siguiente año. Y también los periodos de venta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, que si es el ingreso de un año, que son 12 meses, entonces, si mis periodos son mensuales, entonces van a ser 12 periodos, ¿verdad?
Entonces venimos, ¿cuál es la fórmula del run rate? Esa es la primera, son 2 pasos y este es el primero. Este primer paso, entonces necesito el total de ingresos que tengo a la fecha y lo divido entre el periodo de ventas. Ahorita vamos a hacer el ejemplo también. Ya sabemos que el run rate es el total de ingresos del periodo entre el periodo de ventas. Y ahora sí, una vez que yo ya tengo el run rate o tengo esa tasa de ejecución, que así es como se le llama, voy a poder formular esa proyección, voy a poder trabajar en esa proyección. Entonces, eso sería el total de ingresos hasta una fecha que yo quiero medir y a eso yo le sumo ese run rate que ya fue analizado o ya fue la fórmula desarrollada con anterioridad y lo vamos a multiplicar por el resto de meses que quedan hasta el fin del periodo. Uy, suena muy difícil, pero no se preocupen, van a ver lo fácil que es esto. Entonces, multiplicamos el run rate y ahí nos dan las ventas. Entonces, vamos otra vez a esta misma gente, los piratas felices, que van a hacerlo por medio del método run rate. Ellos quieren medir diferentes sus ventas. Entonces, para esto vamos a decir que en el año 2019, los piratas felices tuvieron ingresos por 3.200.000. Y en los primeros 6 meses del año 2020 han contabilizado ingresos de 2.350.000 colones. Ahora sí, necesitamos calcular el run rate de la empresa y que proyecte sus ventas para esos otros 6 meses restantes. Entonces viene así. Recordemos primero la fórmula run rate, el total de ingresos hasta la fecha entre el periodo de ventas. Y la fórmula proyección, el total de ingresos que yo tengo, que serían en este caso los 2.350.000, y proyecto esos otros 6 meses restantes, que en este caso sería el run rate por esos 6 meses que me quedan. Entonces lo tenemos así. Recordemos que habíamos dicho que teníamos 3.200.000 colones durante el año 2019. Entonces, ¿qué hacemos? Lo dividimos entre 12. Hacemos un promedio sencillo, una división sencilla. 3.200.000 entre 12 son 266.666 puntos y ahí tenía un montón de 6, lo redondeamos al 67. Ese es el run rate, los 266.666. Ahora, ¿cuál es mi fórmula de proyección? La fórmula mía de proyección sería agarrar los primeros 6 meses que ya tenía yo contabilizado, que son 2.350.000, sumo el run rate, que son los 266.000, y lo multiplico por 6. Entonces, ¿cuánto tiene él? Él va a tener 3.950.000 colones en sus ventas. Esos son dos métodos muy sencillos de trabajarlos y que ahorita quisiera también que tomemos unos minutitos para que nosotros lo puedan aplicar ustedes en estos momentos. Entonces, pensemos más o menos un monto aproximado de ventas del año pasado, por favor. 1 millón, 2 millones, 3 millones, 500.000 colones, no sé el monto que haya sido. Ese monto lo vamos a dividir entre 12. Y vamos a aplicar la fórmula de proyección, que recordemos que es, en este caso, vamos a hacer un recuento por lo menos de los últimos, vamos a ver. Empecemos por el grande, ¿verdad? El año pasado entre 12. Podríamos hacerlo por el total de ingresos, digamos, a octubre, que serían 10 meses. Entonces, ¿por cuántos meses tendría yo que multiplicar el run rate? Por 2. ¿Para qué? Para saber cuánto es esa diferencia y luego hago la sumatoria de los ingresos más el run rate. ¿Quedó claro la fórmula? Si a alguien no le quedó claro, entonces tal vez me lo puede indicar a través del chat y Isa me hace la revisión un momentito.
Por el momento no han puesto nada en la fórmula, pero sí hay una consultita, Hazel. Ajá, claro que sí. Dice, ¿cómo se puede hacer para realizar una proyección cuando se está iniciando y no hay periodos anteriores? Bueno, eso es importante. En este caso, podríamos bien utilizar la primera tasa de crecimiento medio, de promedio medio, porque ahí van a ver, digamos, una meta que se va a establecer. Esa meta perfectamente puede ser un 5%, un 10%. Yo no les recomiendo que la hagan muy grandes esos porcentajes porque muchísimas veces el mercado no se da o si es apenas que yo estoy comenzando, todavía no tengo datos que proyectar. Pero sí podría pensar en un 5, un 10% de crecimiento, que es bastante razonable para, digamos, para un negocio que está empezando. Pero apenas tenga, porque vea que en este caso bien puede proyectar cualquiera de estos dos métodos, ¿verdad? Tendrías que hacer una comparación de los meses que lleva ya el negocio y los ingresos o las ventas, ¿verdad? Y los puedes proyectar ya sea con la tasa de crecimiento medio o se puede perfectamente con el run rate. Pero el medio todavía nos da la opción de poder proyectar basado en un periodo, o sea, ya sea meses, ya sean trimestres, cuatrimestres, puede ser años, ¿verdad? Entonces, lo puede hacer más bien, no importa, con los datos que está empezando. Y si está empezando de cero, por decirlo así, también puede proyectar aproximadamente un 5 o 10% de ventas. Ok, ¿cómo me les fue? Hazel, perdón, dice que si por favor Ajá. les puede repetir la fórmula. Ok, voy para arriba. Ah, bueno, ajá, vamos para arriba. Ok. Total de ingresos, en este caso del primer año, digamos, 500,000, 1,000,000, 2,000,000, entre el periodo de venta. Recordemos que en este caso sería entre 12, porque vamos a tomar en referencia el año pasado. Él me va a dar la tasa run rate. Entonces, esa tasa run rate la vamos a multiplicar por el resto del periodo. Entonces, por ejemplo, voy a agarrar este ejemplo de los piratas, digamos. Ellos tuvieron, digámosle que a octubre, 2,350,000, porque digamos nos faltan 2 años para terminar, perdón, 2 meses para terminar el año. Entonces serían 266,666.67 por los 2 meses, que serían 533,000. Y a eso se lo sumo a los 2,350,000. Entonces me da, por ejemplo, un estimado de 2,883,000. Entonces, este 3,200,000 es el periodo del año, lo divido entre 12 para que me dé un promedio. Este promedio, que es el run rate, lo voy a multiplicar por el resto del periodo que yo voy a calcular. Si tomamos nuestras ventas de enero a hoy a octubre, un aproximado, entonces sabemos que ese va a ser este total de ingresos a la fecha. Y que eso lo tenemos que sumar de la tasa run rate por el periodo, que en este caso estaríamos hablando de 2 meses. Entonces, igual, si quedó alguna duda, aquí estamos. Por el momento no hay más consultas. No hay más consultas. Muy bien. Entonces, en este caso, pues vamos a ir tal vez finalizando la charla, ¿verdad? Y hay cosas importantísimas que tenemos que tomar nosotros en cuenta, como por ejemplo, que el primer paso del crecimiento de todo negocio es el orden, es el medir resultados. Si nosotros queremos tener un negocio exitoso, es necesario medir, medir, medir y medir para controlar, controlar, controlar y mejorar, mejorar, mejorar. Esto es uno de los pasos más básicos que necesitamos nosotros para que nuestros negocios tengan un buen rendimiento durante un largo tiempo, ¿verdad? E incluso pues tomar decisiones cuando tengamos que tomarlas, ¿verdad? Hay momentos en los que tal vez uno ya está cansado o realmente por otro tipo de circunstancias, tenemos que tomar la decisión de cerrarlo. Espero que no sea el caso de ninguno de ustedes, pero si yo tengo esa medición, si yo estoy con un número, si yo puedo medir, hay muchas, muchas probabilidades de éxito dentro de los negocios. Proyectar. Hay que proyectar porque necesitamos establecer un camino en términos financieros, en términos de mercado, en términos de inventarios. Necesitamos caminar, necesitamos proyectar para tener ese camino bien trazado y poder establecerme yo con mis metas.
y realizar análisis con datos históricos. Si no tenían algún tipo de anotación, por favor háganlo a partir de hoy, a partir de ya. Hagamos, midamos, analicemos con los datos nos hablan muchísimo. Los datos me dicen si estoy creciendo o si estoy decreciendo, si estoy ganando o estoy perdiendo. El realizar estos análisis me van a permitir crecer y saber inclusive hasta dónde yo puedo también a una persona contratarla o subcontratar un producto. Los números es un mundo que nos abre muchísimas estrategias a nivel empresarial y es necesario hacer ese análisis. Y siempre me gusta poner una frase, y este señor es un gran gurú en la parte de la administración de empresas, y dice que el riesgo proviene de no saber lo que se está haciendo, y es ciertísimo. Cuando no tenemos datos, cuando no medimos, cuando no tenemos una ruta financiera trazada o a nivel empresarial, hay un riesgo altísimo que estamos corriendo. O estamos perdiendo dinero o estamos yéndonos por un barranquito sin darnos cuenta. Entonces, invirtamos en saber, invirtamos en conocer. Yo espero que de verdad al menos estos dos pequeñitos índices, porque hay muchos también, se pueden proyectar gastos, se pueden proyectar inventarios, se pueden proyectar desde otras perspectivas la parte numérica. Es necesario, de verdad es necesario saber lo que estamos haciendo para poder tener más clara la ruta. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Estoy todavía abierta a cualquier otra consulta que tengan y buenas tardes. Gracias, Hazel. Tenemos dos consultitas, pero mientras damos más chance a las personas, por si gustan hacernos llegar más consultas, voy a darles varios avisitos. El primero es que en el chat en este momento les voy a compartir el link de la encuesta, que es fundamental que nos colaboren, por favor, para ustedes llenando la encuesta. Esto todo se toma en cuenta para las próximas actividades que les van a brindar los compañeros del programa de desarrollo gerencial. Vamos a ver, vamos a ir leyendo. Las compañeras del programa de desarrollo gerencial les van a mandar un correíto también con el link de la encuesta por aquello, por los que no lo han copiado del chat, pero sí es muy importante que nos ayuden llenándola. Las consultas que tenemos dice, ¿cada cuánto es recomendable realizar una proyección financiera? Bueno, lo recomendable en este caso es anualmente, ¿verdad? Depende del tipo de planeamiento que se vaya a hacer, si es al corto, al mediano o a largo plazo. En este caso, lo que es normal en las empresas o en los negocios es hacerlo al menos a un año para ir teniendo datos históricos de cada año. Entonces, esa sería como el tiempo más recomendable, ¿verdad? Pero si ya tenemos más datos y queremos extendernos un poco más y trabajar diferente, pues podemos hacerlo a un mediano plazo y normalmente los medianos plazos vienen a 5 años, 3 años, ¿verdad? De 3 a 5 años. Gracias. La otra consulta dice, ¿cuándo se usa la tasa de crecimiento medio y cuándo el método run rate? Ok, la tasa de crecimiento medio se puede usar cuando nosotros tenemos periodos cortitos que medir, como por ejemplo, por meses. Digamos, como que yo quiero saber cómo me fue en los últimos 2 meses y el crecimiento que quiero tener, ¿verdad? Pero para eso es importante hacer comparativos, comparar el mes 1 y el mes 2 para ver cuál fue el crecimiento del mes 1 al mes 2 y así poder proyectar el mes 3, ¿verdad? Hoy no vimos cómo sacar esos porcentajes, pero tal vez el otro año en alguna otra charla podríamos abarcarlo, ¿verdad? Si el programa gerencial lo tiene bien así, de cómo ir aprendiendo a medir nuestro negocio con porcentajes. Por eso yo les decía a ustedes, se pueden trabajar con un 5 o se puede trabajar entre un 5 y un 10. Y la otra tasa del run rate es cuando ya tengo periodos muchísimo más grandes, de un año, ¿verdad? Ese tipo de periodos es mucho más recomendable trabajarlo con el run rate porque ya hay más información. Entonces, uno me trabaja bajo un periodo corto y el otro bajo otro largo. Pero si realmente todavía no tengo tal vez este periodo de un año hacia atrás, entonces es mejor la tasa media de crecimiento. Muchas gracias, Hazel. Ahora voy a compartir en pantalla una información importante para ustedes. Voy a ponerle en grande.
Bueno, ahorita en pantalla tienen los canales, tanto el de YouTube como el de Facebook, de un programa de desarrollo gerencial para que lo sigan, y también indicarles que en el canal de YouTube pueden ver las actividades que se han estado realizando, todos los webinars que los compañeros pues, les han brindado. Agradecerle a Hazel, quien nos ha brindado esta charla pues muy clara el día de hoy. Y no sé, Hazel, si gusta hacer algún último comentario. Bueno, pues en realidad los insto a que sigan adelante, que conozcan cada vez más sus negocios, que se integren cada vez más en sus negocios, inviertan en conocimiento, inviertan en este tipo de tiempo también, porque realmente es importante. Por favor, no se dejen mucho asustar por el ambiente, ¿verdad? La gente siempre sigue con incertidumbres, pero sí les digo, revísense más bien, porque a partir de lo que yo tengo es que yo puedo realizar estrategias. Ese es el momento en el que yo puedo hacerlo. Pero si yo empiezo a ver la bulla que hay afuera, entonces me voy a desconcentrar y no voy a tener tal vez la cabeza más en frío, como dice uno, ¿verdad? Para poder analizar mi empresa y ver qué otras estrategias yo puedo trabajarlas. Muchísimas gracias, de verdad, estoy a la orden. Mi nombre es Hazel Mendoza y de verdad que un gusto haber compartido con ustedes en esta tarde. Muchas gracias, Hazel. Recordarles que tienen los correos zamora@net.ac.cr o gerencial@net.ac.cr, al cual pueden escribir por si tienen alguna duda o algo que necesiten en relación a la parte de lo que tiene que ver con desarrollo gerencial. Los compañeros estarán recibiendo pues todas las consultas que ustedes tengan, y les estarán tratando de colaborar en todo lo que ellos tengan al alcance, al igual que en alianza con todos estos especialistas que nos brindan pues estos conocimientos. Agradecerles que nos hayan acompañado la tarde de hoy y los esperamos el próximo 25 a las 3 de la tarde. Hasta luego.